Bueno, en esta primera actividad nos solicitan un sistema de control en una fábrica que esté monitoreando constantemente la temperatura de un tanque. Esta temperatura debe oscilar normalmente entre 0 y 50 grados centígrados. Si la temperatura sobrepasa este valor en un rango de 50 a 60 grados centígrados, se dispara una alarma de advertencia. Si la temperatura sobrepasa los 60 grados centígrados, el personal está en peligro y se debe activar otra alarma visual y auditiva y abrir una puerta activando un servomotor. Los valores de temperatura se deben desplegar en una aplicación en la nube. Entonces, básicamente lo que nos indica este problema es que tenemos un tanque de agua, puede ser, que debe mantener una temperatura entre 0 y 50 grados centígrados. Si esa temperatura se dispara hasta de 50 a 60 grados centígrados, se activa una señal de advertencia, que en este caso puede ser un LED indicador. Si la temperatura es mayor a 60 grados centígrados, se deben activar eh, tres indicadores. En este caso tenemos una alarma sonora, una alarma indicadora y un actuador, que en este caso sería una puerta, abrir la puerta. Toda esta información debe despegarse en una aplicación. Debe poder verse cuál es la temperatura actual del sensor. Para esta aplicación vamos a implementar el uso de Tinkercad. Tinkercad nos permite realizar circuitos y diseños online de una forma muy fácil, por bloques o por código. Entonces lo primero que van a hacer es ingresar a esta página tinkercad.com y aquí va a solicitar pues, registrarse. Yo, como ya estoy registrado, solamente le voy a dar en login. Cuando les solicite esto, pues pueden decir que es una cuenta de estudiante y inician sesión con Google. Listo, una vez ingresan al sistema, vamos a darle aquí en New para crear un nuevo proyecto y aquí nos va a dar tres opciones: diseños de 3D, circuitos y code blocks, que es programación por bloques. En este caso lo vamos a hacer por circuito. Listo. Entonces, en esta barra, digamos, superior, lo que tenemos es unas herramientas muy básicas para cambiar el color de los cables que vamos a implementar, para agregar alguna nota de texto, visibilidad, copiar, pegar y rotar los componentes. En esta parte tenemos el código, acá es donde vamos a programar. Y acá en este costado derecho tenemos todos los materiales que necesitamos para esta actividad. Entonces vamos a arrastrar primero el Arduino 1. Si no les aparece en este costado, lo pueden buscar también aquí en Search. Arduino. Un Arduino es una plataforma de programación, software y hardware libre, la cual nos permite, pues, lógicamente, programar y desarrollar algún proyecto que estemos requiriendo. Este Arduino tiene tanto señales, puede recibir y enviar tanto señales analógicas como digitales. Entonces acá vemos que dice analógico y acá digital. ¿Cuál es la diferencia entre una señal analógica y una digital? La digital son pulsos de unos y ceros, es decir, activar un sensor, activar un LED, activar eh, una lámpara, una alarma sonora en este caso. Y las señales analógicas son
para sensores que básicamente no entreguen variables así como de activación de unos y ceros, sino que en este caso son valores análogos que van dependiendo en este Arduino, la resolución es de 0 a 1023, entonces nos entregarán valores entre ese rango. Y ya lo que hacemos internamente es programar ese valor para darle una interpretación a la aplicación que estemos desarrollando. Entonces tenemos que necesitamos primero que todo un sensor de temperatura. El sensor de temperatura que nos regala, que está en esta plataforma, es el tipo TMP. Vamos a escribirlo acá. Sensor de temperatura. Y para poder conectar este sensor de temperatura vamos a requerir de un protoboard. Un protoboard es una plantilla, se puede decir así, donde realizamos todas nuestras conexiones. Vamos a utilizar este pequeño, o bueno, utilicemos este. Por ejemplo, en este caso que ya tengo acá uno y pues tengo dos protoboards, pero me sobra uno porque es muy grande. Entonces voy a trabajar con este que ya me tiene designadas las líneas de tensión positivo y negativo acá acostado. Entonces para borrar este, lo que hago es pararme encima de él, vean que se selecciona como azulito en todo el borde, y le doy aquí en eliminar, delete, borro este. Entonces vamos a quedarnos solamente con este. Y vamos a conectar nuestro sensor de temperatura. Vean que cuando arrastramos el sensor de temperatura, él se va ubicando los tres punticos, los tres pines, se van ubicando también en los tres eh, líneas guías que nos tiene el protoboard. Para realizar esta primera lectura, lo que vamos a necesitar es conectar nuestro sensor de temperatura tanto positivo como negativo y una señal análoga. En este caso, entonces tenemos que el pin número 3 se cuenta de derecha a izquierda, pin número 3. Este pin es el negativo. Miren si acá nos paramos encima, nos dice power, que sería positivo, voltaje de salida, que sería la señal que nos está entregando de medición, y GND, que es tierra. Entonces vamos a conectar desde el GND del Arduino, GND puede ser cualquiera de los dos, pero en este caso nos queda más fácil conectarlo desde la parte de arriba. Entonces vean que acá arriba también tengo un GND. Entonces yo lo que hago simplemente es dar clic ahí en el punto y me va a generar el cableado. Y yo básicamente lo que hago es irlo direccionando. Entonces ya nuestra protoboard tiene conexión, digamos, negativa. Por este lado voy a conectar el positivo, lo mismo que hicimos en la parte de arriba, para alimentar toda la protoboard. Si nos paramos encima de cada cable, podemos aquí seleccionar el tipo de color que queremos. En este caso, pues es positivo, vamos a dejarlo rojo. Y esta que es tierra o negativo, lo vamos a dejar negro. Solamente nos haría falta el de la señal. Como es un sensor y nos va a entregar una variable análoga, lo que vamos a hacer es conectarlo a estos pins. Vamos a utilizar el pin A5. Entonces vamos a hacer el cableado y llegamos hasta el pin de la mitad.
Si pronto el cable les queda torcido o algo, en estos punticos que se van eh, creando, lo arrastramos y queda derechito. Lo mismo, le cambiamos el color, lo vamos a dejar de color naranjado. Y este es GND, entonces vamos a hacer una conexión de aquí al GND y vamos también a cambiar el color a negro y volvemos y acomodamos el sensor y nos dice que el positivo de aquí a la línea positiva. También le cambiamos el color. Listo, ya nuestro sensor está conectado. Ahora tenemos que empezar a escribir nuestro código, nuestra programación. Entonces nos vamos aquí al apartado de Code y seleccionamos aquí, bueno, otra vez, Code, y aquí donde dice bloques lo cambiamos por texto y le damos continuar. Ya acá nos genera como la introducción básica que nos da Arduino. Aquí tenemos el monitor serial, que es donde nos va a arrojar las lecturas que hagamos del sensor. Entonces acá podemos, todo lo que venga después de 2 slash siempre es un comentario, es decir, ahí podemos poner lo que nosotros queramos y no nos va a arrojar ningún error. En este caso vamos a poner monitoreo de temperatura en un tanque de agua. El void setup es donde se declaran los modos de cada variable que yo estoy implementando. El void loop simplemente es un ciclo que se repite constantemente, es lo que se va a ejecutar. Aquí nos arroja un ejemplo, pin mode es para encender y activar un LED, para hacer una oscilación con un LED, pero no lo necesitamos, entonces lo vamos a borrar. Y quedamos así en blanco. Entonces, necesitamos leer la variable del pin A5, pero para ello necesitamos indicarle primero al Arduino dos, dos variables. La primera la vamos a llamar pues, TMP, podría ser, que va a ser la lectura del pin del sensor de temperatura. Y lo vamos a dejar en 0. Bueno, en este caso sería 5. 5 porque estamos en el A5. Y vamos a crear otra variable también de tipo entera para ir guardando el valor que nos lee ese sensor. Entonces podemos decirle eh, temperatura, podemos decirle temperatura. Y la inicializamos también en 0. Aquí podemos ponerle más bien sensor. ¿Qué quiere decir esto? Que está conectado en el pin A5. ¿Y qué quiere decir esto? Valor de almacenamiento. Luego nos venimos al void setup, donde, como les mencionaba antes, hay que declarar eh, ese pin que es una entrada, es una salida, para qué la vamos a usar. Entonces, el comando es pin mode, sea modo del pin. ¿Sí? En este caso tenemos
Bueno, como son variables análogas, no es necesario incluirlas en el void setup. Aquí lo único que vamos a hacer es activar el puerto serial para 9600 baudios para estar viendo la temperatura en el monitor serial. Entonces lo activamos, una vez lo implementemos más adelante en el void loop, vamos a ver cuál es la temperatura. En el void loop tenemos entonces que hacer que la temperatura va a ser igual al valor leído en el sensor. Esa va a ser nuestra temperatura. La inicializamos en 0, pero acá le estamos diciendo que la temperatura siempre va a ser igual a lo que esté leyendo el sensor. ¿Vale? Y luego le decimos que temperatura va a ser igual a map, que es una función del... Y por dentro ponemos acá otra vez temperatura, 0, 1023, como es un valor, un sensor análogo, recordemos que sus valores van a estar en números de 0 a 1023, que es lo que la resolución que nos permite el Arduino. Y toda esta función básicamente lo que nos hace es entregar la temperatura. Entonces acá le podemos indicar serial.print, o sea, vamos a imprimir por el monitor serial el valor de la temperatura. Temperatura. Vamos a darle Start Simulation. Ok. Si nos dirigimos aquí, vemos que el sensor está a 25 grados centígrados y aquí nos está arrojando un valor de 24, pero no lo vemos bien porque hay que darle un salto de línea. Ahora sí. Entonces 25, 47, 46, 90, 90, 114, 114. Esta es la temperatura que nos arroja el sensor. Allá tendríamos nuestra primera parte, que estamos leyendo la temperatura de un sensor que está dentro del tanque de agua. Listo. Ahora, necesitamos activar una alarma de advertencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con un LED. Vamos a parar la simulación y vamos a poner el código y a buscar aquí un LED. Código LED. Vamos a poner un LED acá. Listo. El LED ya está en nuestro protoboard. Ahí se ve. Los dos punticos están dentro de los caminos. Aquí le podemos cambiar el color. Lo vamos a dejar naranja. Y si nos paramos también encima de cada pin, vemos que nos dice que es un cátodo y este nos dice que es un ánodo. Entonces, para que lo identifiquemos más fácil, el ánodo es el pin positivo del LED
y el cátodo es el pin negativo del LED. ¿Qué quiere decir? Que este cátodo va a ir conectado a negativo y el ánodo va a ir conectado a positivo. Pero como necesitamos generar un pulso de activación, hay que conectarlo a un pin digital del Arduino. Entonces, cátodo ya sabemos que va al negativo. Entonces vamos a ponerlo acá arriba. Lo mismo, cableamos y le cambiamos el color. Y el ánodo va a ir a un pin digital. Vamos a conectarlo en el pin digital 13. Pero antes, este LED debe llevar una resistencia para poder que funcione. Aquí le vamos a ajustar el valor. El valor para una resistencia para un LED puede ir desde los 150 ohmios, máximo hasta un CAT, porque hasta ahí digamos que tiene una buena intensidad. Ya mayor que eso se va perdiendo la intensidad del LED. Lo recomendable siempre es 220 ohmios. Y le damos enter. Entonces ahí vemos que ya cambió. Lo vamos acá a girar, girar, listo. Y vamos a conectar la resistencia al LED. Entonces vemos que entra por acá el negativo y por acá va el positivo y aquí ya va directo a nuestro pin número 13. Entonces seguimos el camino, vamos por acá derecho, como por acá ya bajamos y ajustamos y le cambiamos el color. Entonces le vamos a poner lo verde. Ya sabemos que esta es nuestra señal de advertencia. Vemos el problema y nos dice que nos va a generar una señal de advertencia si la lectura está entre 50 y 60 grados centígrados. Entonces, vamos nuevamente a nuestro código y tenemos que definir esta variable. Entonces, int, pongámosle advertencia y lo vamos a declarar en el pin número 13. Acá pongámosle el comentario, LED amarillo de advertencia. Luego en el voice setup debemos definir ese pin. Entonces, pin mode, advertencia, coma, y como es una salida, porque este LED se va a activar con respecto a la temperatura, entonces vamos a generarle aquí un output. Output significa salida. Y lo vamos a inicializar en 0. ¿Para qué? Bueno, en 0 o apagado. ¿Para qué? Para que no se nos confunda la programación o para que no haya dobles interpretaciones. Entonces, advertencia, coma, low. Low significa apagado o un estado cero o ¿sí? La misma interpretación. Listo. Y entonces aquí jugamos ya con ese valor de temperatura. Entonces en el void loop lo que vamos a hacer es a crear una sentencia if. Si valor, no, digo temperatura, es menor o igual
digo, es mayor a 50 y menor a 60. Creamos corchetes y se va a cumplir una condición. ¿Cuál va a ser? Entonces vamos a escribir en ese pin advertencia, coma, high, punto y coma. Si la temperatura es mayor a 50 y menor a 60, que se active el LED. Listo. Vamos a darle en Start Simulation. Y ahí estamos viendo que está en 24. Si nos paramos aquí encima del sensor de temperatura, podemos ver que efectivamente está ahí en 25 grados. Entonces vamos a decir si está mayor a 50 y menor a 60. Estamos en 55, efectivamente, se tiene que prender. Y menor a 60. Ahí tendría que apagarse. Ok, nos falta una condición. Que debe ser menor o igual. Listo. Entonces, si nos movemos, a ver, 50, 60, tendría que apagarse. Ok, falta la primera condición. Ok, nos falta la primera condición, que es si temperatura es menor o igual a 50. Ok, vemos que se está activando siempre. Menor o igual a 50. Y mayor a 0, corchetes. Advertencia debe estar apagada. Listo. Hagamos nuevamente nuestra simulación. Y aquí ya vemos. Bueno, seguimos con el mismo problema. Listo ya. Listo, ya está solucionado.
Bueno, aquí nos falta la otra condición, que es si la señal es, si la temperatura es mayor a 60 grados, se active otra señal de alarma indicadora y otra sonora y una apertura de una puerta. Entonces vamos a hacer primero estas dos que son digitales y luego pasamos a la del motor. Entonces, si temperatura, bueno, paramos la simulación. Si temperatura es mayor a 60, la alarma de advertencia tiene que estar apagada. Damos Start Simulation. Y ahora sí se nos cumple toda la condición. Ven que para valores de menos de 50, ella está apagada. Cuando estamos entre 50 y 60, está prendida. Y después de ello ya está apagada. Eso es lo que hacemos con estas tres condiciones acá. De menor o igual a 50 y mayor a 0, mayor de 50 y menor a o igual a 60 y mayor de 60. Listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestra otra alarma indicadora de peligro. Entonces vamos a parar la simulación, guardamos el código, nuevamente buscamos una resistencia, 220 ohmios, aquí le cambiamos por ohmios, la giramos hasta ahí y la vamos a poner por acá y buscamos LED, un LED rojo y lo ponemos acá. Conectamos aquí el negativo del LED, le cambiamos el color y el positivo lo mandamos al pin 12 digital. Entonces desde acá de la resistencia, más arribita, por acá puede ser, lo acomodamos, le cambiamos el color, pongamos el amarillo. Ahora nuevamente vamos al código y necesitamos crear nuevamente otra variable de peligro que va a ser igual a 12, que es el pin que lo conectamos. LED rojo de peligro. Nuevamente aquí definimos el bit mode de ese LED, que se llama peligro, coma y lo definimos por una salida, definimos como una salida y lo inicializamos digital write peligro, lo inicializamos en 0 o en bajo. Entonces el programa nos dice que si es mayor a 60 grados centígrados se active esta alarma. Entonces si la temperatura es mayor a 60 se debe activar, vamos a copiar esta línea de código y se debe activar peligro. En las demás condiciones peligro debe estar desactivado. Vamos nuevamente a inicializar la simulación. Veamos el 24. Ese 24 está como muy feo. Vamos a decidir aquí
aquí, vamos a parar la simulación, vamos a decirle aquí serial.print y entre comillas eh, la temperatura del tanque es 2 puntos de espacio. Iniciamos la simulación y ahorita si la temperatura del tanque es 24 ¿qué? 24 grados centígrados. Print line simulation 24 grados centígrados. Perfecto. Entonces nos paramos encima del sensor y vemos que bueno, de 50, listo, 48, está apagado el LED amarillo, de advertencia, 50 se activa, se desactivó luego y mayor de 60 se activa el LED rojo que es de peligro. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos que está activado. Nos dice que también tiene que existir una alarma sonora. Entonces, bueno, paramos la simulación, cerramos el código y ahora vamos a buscar un piezoeléctrico que nos va a generar este sonido de la alarma. Para que este piezoeléctrico funcione bien, digamos en la simulación, es necesario conectarle una resistencia de 100 ohmios en su pin positivo, en el que va directo al Arduino. Entonces, vamos a buscar una resistencia. Vamos a conectar por acá de 100. Recuerden siempre cambiar acá el valor, ohmios, y la vamos a girar. Entonces, del pin positivo vamos a correr el piezoeléctrico, del pin positivo a la resistencia, del pin negativo a este negativo, vamos a correrlo para que no se vea así feo. Vamos a correr el pin y del otro pin de la resistencia, bueno, vamos a ponerle esto un color diferente, vamos a ponerlo azul y este negativo lo ponemos negro. Y el otro pin de la resistencia lo vamos a mandar al pin número 11. Recuerden que también esto es un pin digital. Pin 11. Y ajustamos. Y le cambiamos el color por uno morado. Y listo. Estaría nuestra señal sonora. Vamos nuevamente al código. Y creamos la variable. Vamos a ponerle alarma igual 11, punto y coma, alarma de peligro.
pin mode, alarma, coma, output, y la inicializamos en 0. Entonces, la alarma está en 0. Bueno, acá se debe mantener en 0. Acá también se debe mantener en 0. Está apagada. Pero si es mayor a 60 grados, debe estar en estado de high. Y vamos a simular. Como se dieron cuenta, el sonido que nos arroja activar el pin digital es algo muy, muy seco, es algo que no entendemos, parecería una interferencia, es una más como una interferencia. Entonces lo que vamos a hacer es usar la librería Tom, que ya viene integrada en, nuestra, en nuestro Arduino. Entonces, en vez de decirle que se active por el pin digital, lo que vamos a hacer es vamos a comentar esta línea de código y vamos a usar no tone, el pin que le estamos usando, en este caso es el 11, le vamos a poner ton 96, 11, vamos a ponerle 600 y que suene por unos 300 milisegundos. Luego vamos a darle un delay. Un delay es un retardo. Pongámoslo de 300 milisegundos. Tenemos otro tono diferente. También en el pin 11. Tiene 11,200, 300. Y ahora sí vamos a iniciar la simulación. Entonces, ya este es un sonido un poco más agradable. Entonces vamos a dejarlo con estos tonos y no con la activación del pin digital como lo hemos hecho anteriormente. Ahora lo único que resta sería implementar la activación de la puerta. En este caso vamos a hacer con un servomotor. Entonces paramos la simulación. Guardamos el código y buscamos nuestro servo. Este servomotor nos genera una activación de 180 grados en su movimiento de giro. Entonces va de 0 a 180 grados, es lo máximo que se puede mover. Para la implementación, bueno, este tiene 3 pines, que es tierra, que es negativo, power, que es positivo, y señal, que es la que nos va a leer el Arduino. Entonces vamos a conectar, vamos a bajar un poquito. Vamos a borrar esta línea y hacerla un poquito diferente. Cambiamos otra vez el color.
a conectar el motor también al negativo. El positivo, recuerden que está en la parte de abajo de la protoboard. Le cambiamos el color y nuestra señal. En este caso, bueno, vamos a conectar al pin 9. Pin 9, pin 10. Le cambiamos el color por este naranja. Listo, entonces vamos a nuestro código y para poder implementar la programación con este servomotor es necesario incluir la librería. Entonces, numeral incluir, y la librería se llama servo.h, que es la librería del servomotor. Vamos a definir una variable inicial de posición y vamos a definir también el pin del servo. Esta definición se lleva a cabo por servo vaya al piso y 10. Punto y coma. En nuestro void setup vamos a definir ese servo punto attach y vamos a definir una posición para cada condición. Why? ¿Por qué? Porque el servo hay que definirle en qué posición siempre tiene que estar. Entonces, como él solamente se va a mover si la temperatura es mayor a 60 grados, por ende, en las demás condiciones debe estar en cero. Cero, cero. 180 o 90 grados, ya dependiendo del motor que se esté implementando, sino que como en este caso, el rango máximo en el que él puede moverse son 0 y 180 grados, pues vamos a usar el máximo. Y vamos a iniciar la simulación.
Entonces vamos a subir la temperatura. Listo, y vemos cómo se activa el servomotor dependiendo la temperatura que tenemos en el tanque. En este caso, pues la manipulamos desde acá, desde el software. Y pues se activan las alarmas y una vez, digamos, la temperatura vuelve a disminuir, el servomotor vuelve a su inicio, su punto de inicio, que es 0 grados. En este caso, pues estamos en la señal de alarma advertencia y ahorita no tenemos ninguna alarma. Y eso sería todo por este